Ya, buenos días con todos. El, el tema a tratar el día de hoy es diabetes mellitus. Quien les habla, soy Anderson José Locones Amamé, médico residente del segundo año de la especialidad de pediatría, con sede en el Hospital Nacional de Alcides Carrión, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema a tratar, como ya les había mencionado, diabetes tipo uno a cargo pues, de la unidad de telesalud, ¿no? Bueno, entonces la diabetes mellitus tipo uno es una condición, es una afección endocrina crónica relacionada con la deficiencia de insulina que resulta en la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, ¿no? Bien, entonces el término de diabetes pues, es un trastorno metabólico complejo caracterizado por hiperglucemia crónica, lo que resulta en un defecto de la secreción de insulina, la acción de la insulina o de ambos, ¿no? Una secreción inadecuada de insulina o de la disminución de esta respuesta anticelular no va a pues, llevar a unas complejas vías de acción donde la hormona pueda como resultado una deficiencia a nivel tisular, ¿no? Y nos conduce a anomalías en el metabolismo, ya sea de los carbohidratos, las grasas o las proteínas, ¿no? Asimismo, dentro de la etiopatogenia de la diabetes mellitus, existe básicamente la diabetes tipo uno y tipo 2, pero también existen otros tipos de diabetes bien descritos, ¿no? Entre ellas pues están la diabetes mellitus tipo MODI, que se inicia en la adultez temprana, y la diabetes mellitus neonatal. Ahora, tenemos que sospechar de esta neonatal cuando no encajan en la clasificación de diabetes tipo uno o 2, ¿no? Por lo general, las neonatales se presentan o debutan en los primeros 6 meses de vida y va a tener un diagnóstico genético molecular, mientras que la diabetes monogénica tipo MODI son pacientes que van a tener hiperglicemias leves entre 100 a 150 en ayunas y no van a ser obesos y van a tener antecedentes de familiares, de que el padre familiar de primer grado, del grado o del lado afectado, ya han tenido un diagnóstico previo de diabetes tipo uno, ¿no? Bueno, con respecto a los criterios de diagnóstico, como diagnóstico, pues debemos medir la glucosa en plasma, ¿no? No la que se hace de forma capilar, que es la hemoglucopés. Y a esto asociado a ciertas características clínicas, ¿no? Como la poliuria, la polidixia, la polifagia, la pérdida de peso. Asimismo, la poliuria en pacientes, esos pacientes van a tener, pues, lo va a llevar a anuria, enuresis, alteraciones en el comportamiento, riesgo también de infecciones. Y si el cuadro es más grave, el niño puede hacer su complicación más conocida, que es la cetoacidosis diabética, ¿no? Bueno, con respecto, debemos tener dos consideraciones, ¿no? Si la glicosilada sale normal, no se descarta diabetes. Y la segunda, si es que hay un test de tolerancia a la glucosa alterado, eh, en ayunas, pero en ausencia de hiperglicemia inequívoca, o sea, en ausencia de glucosas muy elevadas, el diagnóstico por una sola muestra no es diagnóstico. Se requiere menos de dos resultados de pruebas anormales para hacer el diagnóstico. Entonces, los criterios nos mencionan pues, glicemia plasmática mayor de 200 miligramos, más los síntomas clásicos que ya mencioné, glicemia en ayunas de 8 horas de mayor de 126 miligramos por decilitro, o glucemias más plasmáticas de 200, luego de 2 horas postcarga de glucosa nidra, máxima 75 gramos en el test de tolerancia a la glucosa, y una hemoglobina glicosilada mayor de 6,5% según el método estandarizado, ¿no? Bueno, los escenarios con los que el diagnóstico de diabetes puede no estar claro incluyen pues la ausencia de síntomas, por ejemplo, en hiperglicemias detectadas incidentalmente o en niños que están o entran en estudio para esto, presencia de síntomas leves atípicos de diabetes mellitus, hiperglicemia en estado de estrés, como infecciones, traumas, circulatorios y otros, que pueden generar pues, una hiperglicemia transitoria y no debe ser considerado como diagnóstico de diabetes tipo uno. Con respecto a lo que es la etiopatogenia, acá este cuadro nos permite tener en cuenta monográfica en la progresión de la enfermedad, ¿no? Entonces, el paciente va a tener un riesgo genético que se incrementa 15 veces más si es que tiene un familiar que ya ha desarrollado un diabetes tipo uno previamente. Y va a haber un factor externo, ¿no? Como hemos estado viendo estos últimos 3 años, que es el COVID, que puede generar o va a generar una respuesta o activación inmune, generando pues, el ataque a las células beta pancreáticas, generando una respuesta en nuestro cuerpo, ¿no? Con la activación de un solo anticuerpo en un inicio, y que esto va a progresar y va a progresar a más de dos anticuerpos y da el inicio de la enfermedad, ¿no? Que básicamente se da en el estadio 3, que es cuando ya detectamos al paciente sintomático, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando ya tenemos el diagnóstico de diabetes tipo uno, va a haber dos grandes fases, ¿no? La primera, que es la remisión parcial o luna de miel. Acá en el 80%, pues, la necesidad de usar insulina transitoria
se va a dar porque va a haber una recuperación parcial de las células beta con mayor secreción de insulina y mejor sensibilidad de la insulina periférica, por lo que su requerimiento de insulina exógena disminuye. Entonces, esta fase es transitoria, no es curación, lo que algunos familiares lo confunden y piensan que el niño ya no va a requerir insulina exógena, ¿no? Entonces, hay que explicarle al familiar que no es así. Y nosotros nos damos cuenta que el paciente está en esta fase cuando los requerimientos de insulina son menores de 0,5 unidades internacionales por kilo día, ¿no? O si su hemoglobina control glicosilada es menor a 7, ¿no? Pero tener en cuenta que si esta fase es muy prolongada, o sea, más de un año, se debe pensar en un diagnóstico diferente, ¿no? Se debería pensar pues, en una diabetes monogénica tipo MODI, ¿no? Y la otra fase es la de dependencia de por vía de la insulina, ¿no? Va a haber una disminución ya gradual de la función de las células beta en un plazo aproximado de 4 años, ¿no? Y también nos mencionan que va a haber una tasa de pérdida de producción de péptido C, que es más rápida en niños y adolescentes versus los adultos. Sin embargo, va a haber una pequeña cantidad de producción aún de insulina exógena que persiste en un 75%, pero que no va a ser utilizada de manera adecuada, ¿no? Con respecto a los objetivos glucémicos, las concentraciones bajas de hemoglobina glicosilada pues retrasan el desarrollo de complicaciones crónicas tanto micro como macrovasculares, ¿no? Disminuyendo la mortalidad. Asimismo, la hipoglicemia, perdón, ahí dice hiperglicemia, pero la hipoglicemia crónica tiene efectos adversos sobre la función neurocognitiva, hipocampo y el desarrollo del cerebro. Y la hiperglucemia severa en niños pequeños se asocia con efectos también neurocognitivos adversos. Por lo tanto, tanto ni la hiper ni la hipoglicemia van a ser adecuados para estos tipos de pacientes, ¿no? En el caso de la hemoglobina, cuando tenemos la hemoglobina glicosilada como marcador, esta va a estar unida de forma irreversible pues, a la hemoglobina, mientras que los glóbulos rojos circulen en el torrente sanguíneo, que es aproximadamente por 120 días. Y esto nos va a dar una glucosa, la idea de una glucosa durante los próximos 4 o 12 semanas, ¿no? Y se debe pedir pues, 4 mediciones por año, o sea, 3 por cada 3 meses. Y otra opción que nos menciona la guía ICEPAC es el uso de fructosamina, ¿no? Que es una glucosa unida a la albúmina y va a estar, pues, nos va a dar una idea de glucosa de 3 a 4 semanas por el tiempo de vida más corto que tiene esta, ¿no? Bueno, con respecto a los activos glucémicos, tanto antes de la comida, después de la comida y antes de acostarse, la guía ISPAN nos dice pues, que antes de la comida debe ser entre 70 y 126, ya post comida, sí, no, entre 90 y 162, y antes de acostarse entre 70 y 120, ¿no? Perdón, la misa. La ISPAN es de 70 a 30, de 90 a 180 y de 80 a 140. Entonces, asimismo, pues tenemos que de ser no muy estrictos en aquellos pacientes que permitimos que tengan una hemoglobina glicosilada menos de 7,5 en aquellos que son incapaces de detectar los síntomas de hipoglicemia o que hayan tenido hipoglicemia grave o glucadores altos, ¿no? Que metabolizan muy rápido la hemoglobina glicosilada. Pero hay unos otros factores en que debemos ser muy estrictos, ¿no? Y tenemos que mantener una glucosa, hemoglobina glicosilada, perdón, menos de 6,5. ¿Y en quiénes se dan estos casos? En hipoglicemia excesiva, deterioro de calidad de vida o una carga excesiva de la atención, ¿no? O los pacientes que están en la fase de luna de miel. Bueno, con respecto a lo que es la medición de la glucosa digital, pues se da durante el día antes de la comida y las meriendas, 2, 3 horas después de la ingesta de alimentos, también con ejercicio vigoroso, también a la hora de acostarse durante la noche o al despertar para detectar hipo o hiperglucemia nocturna y optimizar la insulina basal a posteriori, confirmar la hipoglicemia para dar pues, un vaso de jugo, un caramelo, algo para que aumente la glucosa, o también durante enfermedades intercurrentes, ¿no? Entonces, el número y la regularidad de controles son necesarios en este caso. Y también de tener la disponibilidad de un equipo, tipo de régimen de insulina, perdón, o capacidad para detectar la hipoglicemia, ¿no? Con respecto a la que es la medición de glucosa, pues tenemos lo que ya he mencionado, que es la por función digital, que es el hemologotest, que nos menciona que puede ser de 6 a 10 veces por día para un óptimo control. El monitoreo de glucosa, ¿no? Que es un aparatito que va en el brazo, que permite monitorizar 24 horas y grabar las glucosas por cada toma. Y la alternativa es el monitoreo continuo de glucosa intermitente, ¿no? Que no mide, no guarda las glucosas medidas y solamente dura un lapso de 8 horas nada más, ¿no? Por lo que se prefiere pues, el monitoreo continuo de glucosa. Con respecto a lo que es la insulinoterapia, el tratamiento debe iniciarse lo antes posible después del diagnóstico, ¿no? Para prevenir lo antes posible la descompensación metabólica y la cetosis diabética, ¿no?
Ahora, los regímenes de insulina administrados mediante las combinaciones de múltiples inyecciones diarias o terapia con bomba actualmente se han convertido en el estándar de oro. Tenemos que individualizar cada paciente y ver el objetivo óptimo metabólico que queremos llegar con él, y todos los pacientes diabéticos pues que tienen que recibir una educación diabetológica, ¿no? Bueno, tenemos los tipos de insulina, ¿no? La insulina regular humana, que es la cristalina, los análogos de insulina, ¿no? Donde vemos la insulina de acción rápida, que es el Aspar, la glicina, el Lispro, la de acción intermedia, que es la NPH, y la acción prolongada, la basal, que es la glargina, determid y la de gluten, ¿no? Bueno, entonces en el paciente neonatal o menores de un año, la única insulina aprobada es la cristalina y la NPH. También la aprobación de la FDA y de la Agencia de Medicina Europea usan la glargina a partir de los 2 años y la Deguder a partir del año. Y la glicina y la lispro acá en Perú lo usan a partir del año de edad, ¿no? Y tenemos que ver la relación a la ultra rápida, que tiene un inicio de acción de 10 a 15 minutos, un pico de entre 1 a 3 horas y una duración de 3 a 5 horas. Entonces, por eso que se debe administrar insulina de acción rápida antes de cada comida principal, ya que esa acción se agota después del desayuno hacia el almuerzo y puede provocar cuadros de hiperglicemia, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es el almacenamiento de insulina, pues nunca debe congelarse, la luz solar directa o el calentamiento lo daña, no usa con aglutinaciones, escarcha o precipitación. La insulina no utilizada debe permanecerse en un refrigerador de 4 a 8 grados. Y después del primer uso, la insulina pues, debe rechazarse en 3 meses o 4 semanas si es que se mantiene a temperatura ambiente, ¿no? Bueno, acá vemos el toque y rota, que son la señalización de las principales zonas de aplicación, como es en el músculo anterior, la parte anterior, la parte inferior del abdomen, que es la más utilizada porque hay absorción más rápida, la zona posterior de los brazos o la región glútea en el cuadrante superior externo. Se rota de área también para evitar pues, las complicaciones que son la lipodistrofia, ¿no? Con respecto a lo que son los regímenes de insulina, tenemos los regímenes de inyección ajustados a la glucosa de las comidas, ¿no? Entonces, lo que más se usa es la insulina basal bolo, ¿no? Insulina basal en 30 a 45% de la dosis total diaria hasta un 50%. Y el resto con dosis de insulina preprandial de acción rápida o regular, ¿no? Pero también tenemos regímenes menos intensivos, de dosis de insulina fija, de terapia con bomba de insulina o terapias con sensores, ¿no? Y va a depender de la edad, de la duración de la diabetes, del estilo de vida, los controles de objetivo, control metabólico que queremos con el paciente, o lo que el paciente prefiera, ¿no? Ya, con respecto a las dosis de insulina, va a variar según la fase que se encuentre, ¿no? En caso de la fase de remisión, ya habíamos mencionado, se usa menos de 0,5 unidades internacionales. En la fase prepuber, la dosis va de 0,7 hasta 1. Y en pubertad, ya la dosis va más de 1 hasta 2 máximo unidades internacionales kilogramo día. Con respecto a lo que es la distribución de la dosis de insulina, pues dependiendo del esquema que se use, o la insulina pues trabaje lo más óptimo recomendado, que es el basal, que es el 50%, ¿no? De acción de 24 horas y lo asocia con una insulina de acción rápida, porque puede ser la glucina o la lispro, con una distribución bolo 50-50%, pero si la insulina basal de 24 horas podría darse también a un 30% basal, un 70% de insulina R. Ahora, los de rojo son los de elección, ¿no? Tanto la prolongada, que es la grelina de o la rápida, que es la glicina lispro y aspa. Y también tenemos esquemas adaptativos, que es cuando no hay insulina basal o de acción prolongada, usamos la NPH o una cristalina R, pero esto se da en combinación según su proporción, que sería 30-70%, y esta no se cumple, ¿no? Y en el caso de usar la NPH, se da 2 tercios de NPH y un tercio de cristalina en la dosis al día, ¿no? Bueno, entonces, es necesario pues el control metabólico lo más preciso en caso de la diabetes desde la infancia con el fin de evitar pues complicaciones tanto micro como macrovasculares a largo plazo, y también optimizar la calidad de vida en los pacientitos y tratar de identificar este tipo de pacientes antes del estadio 3, que ya es cuando ya está complicado, cuando ya tiene los anticuerpos en el sistema, y evitar pues sus complicaciones metabólicas, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado el tema. Eso es todo. Gracias.